y esperamos que usted se venga a gozar, hermano, amén. Dios, el Señor me mandó a hablarle a varios tipos de personas el día de hoy. ¿Cuántos saben que Dios hizo una lista de personas a las que Él quería bendecir? ¿Cuántos creen que Dios hizo una lista para definir las personas que Él quería bendecir? Y quiero hablarle de esa lista. Si usted es una persona de esa lista, va a ser bendecido. Si usted es una persona que ha estado fuera de la lista por alguna circunstancia de la que vamos a hablar el día de hoy, hoy es un buen día para que usted le pida perdón a Dios, se arrepienta y el Señor lo ponga en esa lista para que sea apto para ser bendecido por Dios, amén. Uy, Señor bendito. A ver, hermanos, hagan ruido, a ver, despierte la iglesia, por favor. Amén. Amén. Abra los niños pueden pasar a su clase, que ya la maestra está desesperada por dar clases. Abra su Biblia en el capítulo 5 del libro de Mateo, hermanos. Quiero compartir con usted las bienaventuranzas de la palabra de Dios. Quiero compartir las bienaventuranzas en esta mañana con usted. Estas me las dio el Señor ayer en la escuela. ¿Cómo estuvo la clase de ayer, Adelina? Muy buena la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor, ayer estudiamos los atrios, el atrio del tabernáculo, y el Señor nos ha estado dando bastante alimento, hermanos. Y de ese mismo alimento le traigo un poquito el día de hoy. Ayer, mientras estábamos en ese salón, el Señor me dio esta palabra y todo el día la anduve meditando y quiero compartirse en el día de hoy. ¿Lo tiene, hermanos? Vamos a leer del capítulo de Matthew chapter 5 verse 3 hasta el 11, amén. Bueno, hasta el 12, por favor. Yo leo uno y usted otro y nos juntamos en el 12 todos juntos, amén. La palabra del Señor dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ayúdenme todos, hermanos. Verso 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Verso 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Verso 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Verso 12, todos juntos: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Una vez más, Señor, con temor, temblor, Señor, te pido que en esta mañana, Señor, guardes mi cuerpo detrás de la cruz y lo cubras con tu preciosa sangre, Señor, para que en esta mañana pueda hablar con denuedo tu palabra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno,
Jesús, hermanos, ayer me hablaba, mientras estábamos en el cuarto ahí, el Señor estaba soltando las, las columnas del templo, hermanos, eran de madera de acacia, pero cuando se cortaban de los troncos eran troncos que algunos estaban deformes y tenían que ser lijados para que tuvieran rectitud para estar en el templo. Diga conmigo, rectitud para estar en el templo. La plata, hermanos, representa el descanso. Las 50 las tapaderas de la columna representan el descanso, el jubileo, representan el perdón. Pero el cobre con el que fue bañado el altar de bronce, el bronce, perdón, y bueno, el cobre y el bronce es lo mismo en la Biblia. Dice que la madera de acacia fue cubierta con bronce para hacer el altar y poner la lumbre ahí. Pero ayer nos encontramos que los cimientos de cada columna del templo los cimientos están sentados sobre bronce. O sea, el bronce también representa el juicio de Dios. O sea, el mundo, la iglesia está sostenida en el juicio de Dios, hermano. Entonces, encontré muchas cosas más, hermano, que el Señor nos empezó a hablar del número 4, las 4 caras de Ezequiel, los 4 postes de la entrada del templo, los 4 puntos cardenales, los 4 evangelios, los 4 cuernos del altar, y hay muchos números, hermano, que salieron, y el Espíritu de Dios estaba hablando bien tremendo, y de repente salta esta palabra a mi corazón, y el Señor me hablaba de personas, de una lista de personas que el Señor hizo para poder bendecir, y dice que va a bendecir a ciertas personas, pero por un momento yo me puse a pensar, pero en algún momento todos fallamos, ¿sí o no, hermanos? En un momento todos les fallamos a Dios. Y dice que Jesús sorprendió a sus discípulos al decirle qué clase de personas serían bendecidas por Dios. Y una lista y las características se conocen como bienaventuranzas. Esto significa, las bienaventuranzas significa para bendecir o para hacer feliz a alguien. ¿Cómo le gusta más? ¿Ser bendecido o ser feliz? Pero si usted es bendecido debería estar feliz, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, en la primera bienaventuranza, ¿qué dice en el verso 3? Ayúdeme ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, el Señor dice, esta expresión fue tomada de un término griego que significa agacharse. También puede significar humilde, afligido, desvalido, incapaz de resolver un problema. Ahora, ¿hay alguna persona que tenga un problema que está fuera de su control? ¿Se ha sentido usted así con un problema que está fuera de control, fuera de sus manos, hermanos? ¿Se ha sentido en algún momento así? ¿Por qué? Y viene una pregunta que el Señor me hizo a mí para que yo se la haga a usted. ¿Por qué se ha limitado en pedirle a Dios? ¿Por qué usted se ha limitado en pedirle a Dios, hermanos? ¿Qué no dice su palabra? Que el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Al que toca, hermano. Y entonces, ¿por qué nos hemos limitado, iglesia? Dice el Señor, hermano, en su palabra, Él muchas ocasiones hace tremendamente la comparación del hombre con el águila, ¿sí o no? Ahora, ¿a cuánto les gusta volar por las alturas? Y se fija que el águila va volando por las alturas y gloria a Dios porque va volando por arriba de la tempestad, ¿sí o no? Pero a la hora de tomar la presa, ¿qué velocidad toma el águila para poder agarrar la presa? La altura que lleva, hermanos, y la velocidad en la que baja. Y hablando como cuando se mete al mar,
tiene que meterse al mar, hermano, zambutirse, remojarse y salir con la presa a la misma velocidad que entró. Tiene que salir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero si usted sigue, si usted y yo seguimos pensando como pollos, picoteamos aquí, picoteamos acá, picoteamos acá y picoteamos allá. El transcurso de la velocidad que lleva es águila, hermanos. Todo lo que tiene que atravesar, hermanos, para entrar al agua, tomar la presa y salir. Cuando nosotros necesitamos, hermanos, tenemos que tomar esa velocidad, hermano, de poder salir y entrar, hermano, en la presencia de Dios y poderle pedir al Señor. Y mire lo que dice aquí: no te limites al pedirle a Dios, porque Él prometió bendecir a los pobres de espíritu. Isaías 66:2. Vaya conmigo a Isaías. Si usted no lo alcanza a apuntar, hermanos, si no lo alcanza a encontrar, apúntenlo. Voy a tratar de ir un poquito recio para poder disfrutar un buen tiempo con usted, compartiendo la mesa. ¿Lo tiene? Isaías 66:2 dice: mi mano se hizo todas estas cosas, y así estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En el Salmo 1:1, Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué tremendo, ¿verdad? Este versículo me sacudió. Este versículo me sacudió porque ¿quién no se ha sentado en una silla de escarnecedor, hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? Y usted puede decir: ¿cómo es una silla de escarnecedor, pastor? Mire, hermano, venimos, le damos la gloria a Dios. El Señor estaba haciendo, hermano, estaba transformando el mundo cuando Él vino a caminar, pero ¿quién se sentaban en la silla para destruirlo? ¿No hasta su tesorero anduvo en la silla? ¿Sí? Solo es un ejemplo. Es como cuando estamos en la iglesia, voz de júbilo, y de repente se levanta una persona o dos personas, hacen una junta en lo secreto para tomar decisiones de la iglesia, decisiones que no les corresponden porque ellos no son los pastores. Porque si ha habido gente y ocasiones así, hermano, que se sientan, hermano, en lo secreto para tomar decisiones, hermano, y dividir la iglesia. Y dice el Señor: te estás sentando en una silla de escarnecedor y ya te miré. Porque dice el Señor, hermano, que cuando tú te sientas en una silla de escarnecedor, por eso mucha gente tiene miedo a ser descubierta. Dígale al que esté a su lado: la verdad siempre va a salir a la luz. ¿Sí o no, hermanos? Usted puede mentir de mí, decir basura de mí, y hoy me avienta en la oscuridad, pero se le olvida que pronto brillará el sol de justicia y toda la verdad saldrá a la luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso dice el Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado es usted que no se enredó con aquellos que querían destruir la iglesia, hermanos. Bienaventurado es usted que no se sentó con aquellos, hermanos, que estaban ahí, hermano, escarneciendo, hermano, a la iglesia. Bienaventurado es usted, dice el Señor. Bienaventurado que usted no anduvo en consejo de malos. Y el Señor me dice: diles que son bienaventurados y no han estado enredados ahí. Y luego dice en el Salmo 146:5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob,
cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado es, ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en su Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermanos? Dele una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Aleluya, siento la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Número 2, el verso 4. Mire lo que dice el verso 4 en la segunda bienaventuranza. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el verso 4? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué, hermano? Mire, hermanos, hay dos tipos de lloro, hay dos tipos de quebranto, ¿verdad? Y dice, una cosa es llorar y otra cosa es gemir. Y dice, y algo más, dice, y es algo más profundo que la tristeza, y es un abatimiento de desesperación, y Dios promete darle un consuelo. Y yo meditando en la escritura, hermanos, el Señor me lleva a la historia de Ana. En Primera de Samuel 1:7. En Primera de Samuel 1:7 en adelante hasta el 18 habla de la historia de Ana. Y Ana, hermanos, comenzó, dice la escritura, que cada año subía con su esposo Elcana, subían a orar, subían a llevar la ofrenda a la fiesta que se le había hecho a Jehová. Pero hubo un día que algo cambió en Ana, hermanos, porque una cosa es que Ana viniera a llorar cada año, y hubo un año, hermanos, diga conmigo, hubo un día que Ana cambió su manera de hablar con Dios. Mire, hermano, cuando una persona cambia la manera de hablar con Dios y cuando uno comienza a gemir en la presencia de Dios, eso quiere decir que en ese momento Ana estaba poniendo toda su confianza en Dios. Y cuando una persona pone su confianza en Dios, comienza a deleitarse en la oración, comienza a deleitarse en lo que hace para Dios. ¿Sabe por qué? Porque su confianza no está en lo que lo rodea, su confianza es en aquel que sostiene el universo. Aleluya. Pero mire, ¿qué le dijo el pastor de la iglesia? Yo creo que esta está borracha. Pero Ana, escuche, hermano, Ana, poniendo toda su confianza en Dios, volteó y humildemente le dijo: no, mi Señor, no estoy ebria. Y dice que Elí le dijo: ven, paz, se ha concedido lo que tú le has pedido a Dios. Y dice que en ese momento dejó de llorar, salió a la fiesta, comió, y el próximo año traía su bendición. Es hora, hermanos, que usted comience a deleitarse en la oración. Debe de cambiar su manera de hablar con Dios. Tiene que soltar toda su confianza en Él. Porque si usted está lagrimeando delante de Dios, de nada le va a servir, hermano. Pero cuando usted suelta toda su confianza en Dios y comienza a gemir, hermano, Dios le comienza a responder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero déjeme le doy otro requisito, hermano. Déjeme le doy otro requisito. El error de la iglesia, que venimos a orar y a clamar y a pedirle a Dios, y usted comienza a atar y a desatar y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede perdonar a su hermano y a su hermana. El Señor me hablaba esta mañana, hermano. Eran como las 3 de la mañana
Y de repente escuché que sonó como una campanada y desperté, hermanos. Y comencé a darle gracias a Dios y mi corazón latía y latía y latía bien fuerte. Y yo dije, tengo palpitaciones y comencé a hablar con Dios. Y que me dice el Señor, me dijo, hoy no vas a hacer tu oración de niño. Y yo dije, ¿cómo que la oración de niño, Señor? ¿Sabe cuál es la oración de niño? ¿Sí sabe cuál es la oración de niño? El Padre Nuestro. Porque aquellos hombres le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, les voy a dar algo simple. Y si usted busca en la historia, en el cultural, se va a encontrar que dice, y Jesús los tomó y les enseñó como a los niños una oración simple y sencilla. Y yo siempre comienzo a orar, digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Y digo, perdona nuestros pecados, Señor, perdona a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Y el Señor esta mañana me dijo, hoy no vas a hacer tu oración de niño. Y es lo que Dios está diciendo, hermano, tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Cómo hablamos con Dios? Acuérdense que el corazón del hombre es engañoso. Tu propio corazón te traiciona, hermano, a ti y a mí. Porque a veces el corazón nos hace sentir los sentimientos y nos traiciona, hermano, y comenzamos a llorar. Y cuando venimos a llorar, dice el Señor, eso no es clamar y eso no es gemir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y allí del verso, hermanos, 8 al verso 18, 10 versículos habla de esa historia. Elí respondió y le dijo en el verso 17, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y en el verso 18 dice, y ella dijo, halle gracia tu sierva delante de tus ojos. Y fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Tenemos que, mire, hermano, desgraciadamente, hermanos, uno de los lugares, escuche, uno de los lugares más vacíos es la oración y el ayuno y la convocación. Son los lugares más vacíos y la gente quiere unción, la gente quiere, hermano, ver aceite, quiere ver al Espíritu Santo, quiere ver a Dios, pero nada de lo que Dios está pidiendo lo estamos cumpliendo. Yo quiero la unción, yo quiero que el llamado se me avive, hijo. Pero el llamado se va a avivar cuando venga la persecución y cuando Dios te lleve a la cueva. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y en esa cueva te van a seguir los enlutados, los amargados, los que llevan principios de suicidio. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que esos y tú y yo vamos a vivir el proceso juntos para salir de esa cueva victoriosos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero tu oración tiene que cambiar. Tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de actuar tiene que cambiar, iglesia. Y uno de los, y aquí vamos a seguir. Ya ni sé dónde voy. En la bienaventuranza número 3, Mateo 5:5. ¿Lo tiene? Verso 5, mire lo que dice el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. La mansedumbre significa, diga conmigo, la mansedumbre significa amable. ¿Es usted amable? Porque la Biblia da dos palabras y dice, ¿es usted amable o es usted hipócrita?
¿Está conmigo, iglesia? O somos amables o somos hipócritas. Porque dentro de la iglesia podemos dar una cara y fuera de la iglesia y en nuestra familia podemos dar otra cara, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Saliendo de la iglesia nos transformamos. ¿Está conmigo? Y dice el Señor que Él dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán heredad. ¿Quieres recibir heredad? Sea amable. Dígale al que esté a su lado, debes de aprender a ser amable. Ahora hablemoslo en lo general. Dejemos de ser hipócritas, iglesia. Comenzando desde el pastor. Dejemos, porque la Biblia dice, predicador, predícate a ti mismo, ¿sí o no? Yo no quedo exsuelto de todo eso, hermano. Todo comienza desde acá, desde arriba. Dejemos de ser hipócritas, iglesia. ¿Está conmigo? ¿Quiere que Dios lo transforme? Vive el proceso, hermano. Vive el proceso, hermana. Apasionese por la oración. Apasionese por su llamado, iglesia. Si yo predicara prosperidad, la iglesia ya hubiera crecido. Pero ¿qué me serviría ganar todo el mundo si pierdo mi alma? ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, dice el Señor, bienaventurados los que son amables. Bienaventurados, la otra definición, bienaventurados todos aquellos que tienen disposición. ¿Tiene usted disposición para lo que Dios lo ha llamado a esta congregación? Bienaventurados los que tienen disposición. Una persona mansa es alguien que confía plenamente en Dios. Una persona mansa es aquella persona que acepta las circunstancias que Dios permitió en su vida. Oiga, David fue ungido, ¿sí o no? Lo persiguieron y ¿a dónde fue a acabar? A una cueva. Tenía que vivir el proceso y a veces el proceso nos empuja al llamado, iglesia. Diga conmigo, el proceso me va a empujar al llamado. Oiga, le voy a hablar algo aquí y yo lo voy a llevar a mi casa y usted lo va a llevar a su casa. ¿Está conmigo? Si vamos a ser mansos, tenemos que llevar esa amabilidad dentro de la casa, porque mire, aquí somos amables dentro de la iglesia, ¿sí o no? Pero allá afuera, ¿cómo somos? Usted puede decir, oh pastor, yo soy amable allá. Eso es cuando, ¿cómo es usted? ¿Cómo reacciona usted cuando Dios lo llama a hacer algo? Por ejemplo, cuando Dios lo llama al evangelismo, ¿cómo es usted? ¿Es usted amable o se porta indiferente? ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Entonces, mire, ok. David tuvo que aceptar las circunstancias. Tuvo que aceptar las circunstancias. Pero se ha preguntado por qué lo siguió tanta gente a la cueva. A ver, vamos a empezar aquí. ¿Quién lo trajo a esta iglesia? ¿Quién lo trajo a esta iglesia? Yo no fui a traerlo ni a sacarlo de otra congregación, ¿verdad? Usted llegó por su propio pie aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ha sido procesado con nosotros, ¿sí o no? Hemos llorado juntos, ¿sí o no? Hemos clamado juntos, hemos adorado juntos, hemos ayunado juntos, ¿sí o no? ¿Por qué usted permanece aquí? ¿Por qué permanece aquí, iglesia? Yo un buen pastor no soy. Me oigo en la internet y parece que oigo un pollo que están ahorcando.
Pero anoche el Señor me confrontaba con esa palabra. Escuche, ¿sabe por qué la familia y todos aquellos hombres persiguieron a David? Porque David, la gente que estaba ahí, sabían, hermano, diga conmigo, el lechero. ¿Quién era David? ¿Quién era David? ¿Quién era David? ¿Y cómo se levantaba el pastor? ¿Y qué hacía el pastor? Se levantaba a ordeñar, ¿qué? Las ovejas. ¿Qué fue lo que le llevó a sus hermanos a la batalla? Les llevó leche y les llevó queso, ¿sí o no? Diga conmigo, el lechero. Ok. Dios no lo mandó a la cueva que siguiera ordeñando la chichi de la oveja, ¿verdad que no? La gente lo siguió porque viniera lo que viniera. David sabía encontrar, sabía toparse con el oso. David sabía toparse con el león. David sabía toparse con el gigante, hermano. Y eso es lo que la iglesia, hermano. Por eso es que la gente viene a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque venga lo que venga y pase lo que pase, sabemos enfrentar cada situación de la mano de aquel que nos llamó y nos ha sostenido estos 11 años para la gloria de Dios. Por eso es cuando la gente viene a la iglesia, dice: yo siento que esta iglesia es una iglesia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted, hermano, más que nadie sabe usted lo que hemos sufrido. Las hermanas que han estado y los hermanos que han estado desde el principio, sabe por dónde hemos pasado. No todo era así bonito, iglesia. Luz, no empezamos en un garage. No nos rentaron una iglesia y después nos echaban para afuera. Y luego le consigo un pastor que rentara la iglesia ahí donde estábamos, porque él andaba sufriendo. Y al que le conseguí que le rentaran fue el que nos echó para afuera. Sin silla, sin sonido, sin púlpito, no teníamos nada. Pero donde quiera que nos hemos parado, Dios nos ha bendecido. ¿Sí o no? ¿Qué Dios ha mirado en ti y en mi iglesia? Y yo siento en mi espíritu que esta mañana alguien va a ser bendecido en una bienaventuranza. Lo siento, hermano. Tienes que ser amable, hermano, hermana. Esposo, esposa, deben de ser amables. Deben de vivir sin fingimiento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dice ahí en Números 12:3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Oiga, no había un coré que le hacía la vida de cuadritos a Moisés. No había un escarnecedor dentro de la congregación que se levantaba en contra de Moisés, hermanos. Pero ¿qué dice Moisés? La Biblia dice que Moisés salió humildemente y lloraba, hermano, y clamaba a Dios, pedía la misericordia. Por eso es que Moisés, hermano, aparece en estas listas de hombres bendecidos. Que aunque el pastor le rompiera las cuerdas a la guitarra de este varón tiene que venir humildemente y cambiarle las cuerdas. Yo me pregunto, ¿habría alguien que le cortara las cuerdas al arpa de David? Puede ser, ¿verdad? Pero dice la Biblia que cuando él tocaba, los demonios se sujetaban, ¿sí o no? Y no podemos ser dentro de la iglesia hombres bien ungidos y llegar a la casa y dejar que la esposa o el esposo o el patrón nos golpee y nos maltrate. Dice el Señor: tienes que ser amable.
Tienes que ser respetuoso. Y en el libro de Mateo 21:5 dice, Mateo 11:29 dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Mateo 21:5 dice: decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hace unos domingos hablábamos de los burros, ¿verdad? Y ese día, terminando el domingo, nos fuimos a Tijuana con mi esposa por la tarde. Y iba escuchando adoración, alabanza, y de repente entre la lista me sale un canto: no todos los burros son tan burros. Hay burros que aunque son burros, pero son obedientes, ¿sí o no? Y hay burros que son burros y son de carga y son necios, ¿sí o no? Yo le quiero preguntar a usted, ¿alguna vez usted se ha subido un burro? No, no lo intente. Allá en mi pueblo hacían carreras de burros. Así, ¿verdad, hermano Felipe? Pero mire lo chistoso, mire. Y ahí está el hermano Felipe que puede testificar. Decían, aquí está la meta, y se ponían como unos 20 burros, hermano, y tenían que darle vuelta alrededor de la plaza. Porque antes en mi pueblo había una cancha de básquetbol, y los burros tenían que darle la vuelta a la cancha, y el burro que llegara primero, ese ganaba. Y ahí están todos los burros, hermano, como 20 burros. Allá las calles son anchas, no son como aquí. Allá las calles un autobús cabe bien, hermano. Cuando se daba el pitazo de salir corriendo el burro, hermano, en la carrera, ¿sabe qué hacía? Mire, cuando se daba así, la primera era una boca calle, otra boca calle, otra boca calle y otra boca calle. ¿Sí o no, hermano Felipe? Cuando se daba el pitido de arranque, hermano, ¿qué cree que pasaba con los burros? Agachaban la maceta los burros y iban a parar hasta sus casas. Algunos hombres de los que montaban esos burros caían, algunos lastimados de la espalda, de las manos. No sé por qué razón la caída de un burro es mucho más peligrosa que la de un caballo. Y era una risa con todo, porque solo había un burro, dos, hermano, que hasta caminando llegaban y ganaban el primero y el segundo lugar. Diga conmigo, eran burros obedientes. Porque los burros testarudos y necios iban a parar hasta el corral de su casa. Y Dios me habló, hermanos, y me dijo el Señor ese día: no eres tan burro. Y yo dije, pero sí soy medio necio. Y me dijo el Señor: no eres necio, lo que tienes que eres muy terco. Porque cuando Dios me da algo, le meto terquedad hasta encontrar la revelación de lo que Él me da. Y Dios, hermano, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán. Si usted es amable, hermano, si usted es amable, si usted y yo aprendemos a ser amables y humildes, téngalo por seguro que vamos a ser una iglesia súper bendecida, más de lo que ya lo somos. Dios está soltando cosas nuevas en la iglesia, en nosotros, hermano, y usted va a ser el primer hombre, la primera mujer bendecido. Pero dígale al que esté a su lado: aprende a ser manso y humilde. Amén. Dijo el predicador anoche, el profeta le dio estuvimos en unas clases proféticas el día de ayer, y decía el predicador: esto va para los matrimonios.
Cuando andan de novios, puros cantares. Pero cuando ya se casa y no aguanta a la vieja o al viejo, usted anda en lamentaciones. ¿Sí o no? Pero dice, nomás pasa lamentaciones y viene la bondad de Dios. Hay cosas, escuche hermano, hay cosas que en la congregación son como murallas que uno tiene que brincar, hermano. Etapas que uno tiene que soltar, hermano. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios está tratando con tu carácter y con mi carácter. Y tenemos que aprender a ser humildes. ¿Usted cree que yo no sé quién habla mal de mí? En realidad usted cree que no cree quién, hermano, habla mal de mí, quién habla a mis espaldas, quién se reúne a mis espaldas. Lo sé. No porque lo ande investigando, hermano. Pero cuando uno doble rodillas, hay cielos abiertos para uno, hermano. Porque a veces no digo nada, porque dice el Señor, ¿qué le dijo? Miren, el Señor me dio este ejemplo. Supongamos, era un ejemplo. Este hombre comía de la mesa, comía del mismo pan. Y cuando estaban comiendo del mismo pan, Dios lo miró y supo y se dio cuenta en qué momento entró el enemigo y le dijo, solamente le dijo, lo que vas a hacer, hazlo rápido. ¿Usted cree que Dios no tenía el poder para detenerlo? Sí, hermano. Pero son cosas, hermano, que nos ayudan a madurar. Si Dios no las detiene, usted y yo tampoco podremos detenerlas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Usted cree que Dios no sabía la división en el cielo? Sí la sabía, pero ese era un ejemplo, hermano, para que usted y yo, hermano, crezcamos, hermano, maduremos en el Señor. ¿Por qué cree que el ejército dejó solo a Sama? A Dodo. No dice que lo dejaron solo a la hora de la batalla. Es que Dios tiene un propósito, hermano. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice la palabra en el libro de Crónicas? Que se paró Dodo. Que esa ocasión mató a tanta gente que hasta la espada se le quedó pegada en la mano. Pero todo el pueblo corrió, ¿sí o no? Va a haber momentos que nos vamos a quedar solos. ¿Cómo, pastor? Hermano, hay momentos en el llamado de Dios que uno tiene que vivir una soledad bien tremenda. Pero cuando uno vive esa soledad, hermanos, después el pueblo va a regresar. ¿Y qué cree que va a haber? ¿Qué cree que va a haber? Va a haber la mano de Jehová sobre aquel que estuvo en lo secreto, cerrada su puerta, clamando, gimiendo. Oye, hay gente que no está en lo secreto y quiere ser recompensado en lo público. No le gusta la oración, pero quiere salir, hermano, y quiere que el cielo descienda y todo, hermano. No, así no funciona la cosa. Y las bienaventuranzas son claras y habla de muchos tipos de personas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a entrar en la número 4 porque ya no está diciendo mucho amén y está aplaudiendo. El verso 6, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese tipo de personas, hermanos, anhelan con avidez o imploran la justicia. Y la justicia es una vida. Diga conmigo, la justicia. Pero dígalo fuerte, la justicia es una vida de rectitud. ¿Sabe por qué Dios puso las columnas del templo sobre el cobre? Porque estaban sobre el juicio, sobre la justicia. Por eso las columnas tenían que estar rectas, hermano.
Y usted quiere ser bienaventurado, hermano. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice el Señor. Entonces anhela, hermano, anhela e implora a Dios por la justicia, porque esa justicia te va a traer una vida de rectitud y una vida de santidad. Diga conmigo: la rectitud va a traer la santidad a mi vida. Si usted anda haciendo cosas torcidas que no le agradan a Dios, hermano, entonces, hermano, prepárese, porque Dios es justo. Y la justicia de Dios, ¿qué dice la justicia de Dios? Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso cosechará. Todo lo que con el hombre, con la vara que midiere, con eso será medido. ¿Está conmigo? Entonces, en el libro de los Salmos 63:1 dice ahí: cuando estaba en el desierto de Judá, Dios mío eres tú. ¿Sí lo tiene? Ayúdeme. Salmo 63:1, ¿lo tiene? A la cuenta de 3, 1, 2, 3, ¿qué dice? ¿A qué horas hay que buscar a Dios? Dice: el maná se recoge antes de que raya el alba. Busque a Dios de madrugada. Aprenda, hermano, haga un ejercicio. Haga un ejercicio, buscar a Dios. La oración en casa es fabulosa, hermano, pero también Dios quiere que usted doble sus rodillas en este altar, en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda. Por eso el Señor dijo: mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. Pero antes era casa de ¿qué? De escarnecedores, ¿sí o no? De burladores, de vendimia, hermano. Dígale que sea a su lado: a Dios no le gusta que hagamos negocios así, hermano. Mire, hermano, escuche. Yo le dije a los hermanos a los que ungí para servir este año: no hagan negocios en la iglesia ni con gente de la iglesia, porque luego viene: pastor fulano no me quiere pagar, mengana no me quiere pagar, hermano. Oiga, si usted no diezma y no ofrenda, ¿yo con qué cara doy? Porque ellos vienen con la intención de que yo resuelva el problema, hermano. ¿Está conmigo? Por eso le digo, hermano, no haga negocios, porque luego viene a decirme: oiga, el hermano, la hermana me encargó este asunto, pastor, y nomás no me paga. Y me da pena decir, y vienen conmigo, hermano. ¿Yo qué les digo? ¿Está conmigo? Entonces, diga conmigo: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Verso 2, ¿qué dice? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el... ¿Dónde? ¿En dónde, hermano? Diga conmigo: en el santuario. Y en el Salmo 107:9, mire lo que dice ahí. Estoy yendo más rápido, se lo leo. Salmo 107:9 dice: porque sacia al alma menesterosa y llena del bien al alma hambrienta. Cuando usted tiene hambre de Dios, hermano, usted quiere buscar a Dios en todo tiempo, quiere que le abran la iglesia en todo tiempo, tiene hambre de buscar, y dice el Señor: esos hambrientos son los que voy a saciar. ¿Está conmigo? Pero vivimos una generación: primero el party, primero el paseo, primero el compadre, primero la comadre, primero la visita. Y cuando estamos en el quirófano, queremos que primero sea Dios. ¿Está conmigo? Qué vergüenza sería que pasáramos por una necesidad y comenzáramos a clamar a Dios y nos contestara como a las 5 vírgenes insensatas: ¿quién eres tú? Ni siquiera te conozco. Por eso es que la iglesia está enfocada, hermano, en oración, en el estudio, en el discipulado,
en la adoración. ¿Por qué? Porque es algo que nos va a servir en la eternidad. Arranque una maceta de un lugar fértil y va a ver lo que va a pasar cuando lo pone en otro lugar. Su alma no va a encontrar esa llanura, ese gozo, hermano. Porque cada cual, hermanos, cada hombre de Dios tiene una visión diferente. ¿Está conmigo? En Isaías 55, 1, 2 y 3 dice, sí me gustaría que lo buscara rápidamente. Isaías 55, 1, 2 y 3. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? 1, 2, 3. A todos los sedientos venir a las aguas, y a los que no tienen dinero venir y comprar y comer, y venir y comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué se gasta el dinero de su trabajo en lo que no lo satisface? Se diga que hay personas que compran algo, hermano, y la tienen un día y 2 días y quieren seguir comprando porque usó el dinero de su trabajo en algo que no lo sacia. Y dice el Señor, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no te sacia? Pues a veces no cabemos en el garage, no cabemos en la casa, no cabemos en la yarda, hermano. Por tantas cosas que compramos y nada nos sacia. Dice, oírme atentamente, dice la última porción. ¿Qué dice ahí, hermanos? Comer del bien, y se deleitará vuestra alma. ¿Con qué? Con grosura. Verso 3, todos juntos, 1, 2, 3. Y venir a mí y oír, y vivirá nuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno y misericordias firmes a David. Yo no sé a quién Dios me mandó a hablarle en esta mañana. Le estoy hablando de 2 tipos de personas, pero hay un tipo de persona en la iglesia a la cual Dios me mandó a hablarle en esta mañana. Tu alma va a ser saciada, pueblo de Dios. Número 5. Mateo 5, 7, ¿lo tiene? Bienaventurados, ayúdeme. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordias. Diga conmigo, los misericordiosos, aunque hablen mal de ellos, aunque los maltraten, su primera reacción es ser amable. ¿Ha visto esos hermanos y esas hermanas que de repente, hermano, actúan sin la misericordia y te hablan bien déspota, hermano? Y dice el Señor, hijo, quiero que a partir del día de hoy aprendas a discernir lo que es la misericordia. Tienes que ser humilde. Mire, hermano, escuche. Supongamos que este muchacho todos los días llega a maltratar al pastor y le dice todo lo que el pastor tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo, hermano? No le voy a hacer caso, pero sí lo voy a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo el poder para cambiar a nadie, pero en el Dios que yo estoy confiando, hermano, por eso tengo que actuar tranquilo. Debo de escucharlo, pero debo de ser humilde. ¿Sabe por qué? Porque así como me llegó mi día, así se le va a llegar su día. Y el pastor va a salir y son los primeros que están ahí en la puerta de la ven, porque ya Dios les reveló lo que van a hacer, hermano. Este tipo de personas, hermanos, son personas amables. Incluso cuando te hablan groseramente, tu reacción debe de decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tu primera reacción debe de ser perdonar para no guardar ninguna cosa en nuestro corazón ni en nuestra alma, hermanos. Rápidamente tienes que obrar, porque el poder de la palabra está en tu boca, y decir, Señor, en esta hora, Señor,
yo perdono a esa persona que habló mal de mí. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si aprendes a sacar rápidamente eso de tu vida, hermano, vas a comenzar a vivir una vida tranquila. Aunque el enemigo venga y te sombrearé, él va a estar más enojado porque caminas más pacíficamente, porque tu confianza no está en lo que dice el del mundo, tu confianza está en aquel que está sentado en el trono de Dios. Alzaré mis ojos a los cielos y miraré de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. ¿Está conmigo? Y dice ahí en Isaías 55:7. Es que puse un color muy fosforescente y desfosforescente que está, no lo veo. Pero Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y devuelva hacia Jehová, el cual tendrá él misericordia, al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Si hay alguien que necesita perdonar a usted en esta semana, hermano, dígale al Señor: Señor, Dios Todopoderoso, por favor, enséñame a perdonar a los que me ofenden. No guarde esas cosas en su corazón, hermano. Comience hoy. Si aquella persona, si yo le pido perdón a este muchacho y este muchacho no me perdona, es su problema, yo ya lo saqué de mi vida. Usted no tiene por qué seguir. Mire, hermano, a veces uno ve personas que vienen a orar y uno les mira un elefantote pesado, pesado en sus vidas, hermano. Tantas cargas que traen de tanta gente. ¿Sabe qué me dijo un día Dios? De ahora que faltó mi padre, todos mis hermanos me comenzaron a mirar como el responsable de todos los bienes de mi padre. Y yo tengo todos los documentos y todo, hermano. Y un día Dios me dijo: ¿por qué cargas esa mochila? Porque mi papá me dio una mochila con todos los documentos de lo que él era dueño. Y yo andaba la mochila para acá y la mochila para allá, y mis hermanos ocupaban un acta de nacimiento, ocupaban cualquier copia de cualquier documento legal, y yo tengo todo eso, hermano. Y el Señor me dijo: ¿por qué cargas esa mochila? Esa carga no te corresponde a ti. Ama a tu madre, respétala, tenle paciencia. Porque mi propia madre dice: mi hijo es el pastor y no me da raite. ¿Ah? ¿Y cómo cree que llegan los que le dan raite a mi mamá? Oye, ese pastor hablando de esas cosas y no le da raite a su madre. No, no, hermano. Yo todos los días le he dicho: mamá, usted sabe que yo puedo pasar por usted a las 8:30 y yo tengo que estar a las 9 en el templo. Me llama a 5 para las 10 que ya está lista. Oye, hay 5 hermanos más en casa, ¿por qué no la traen, verdad? Entonces, imagínese, hermano, si mi propia madre habla esas cosas, ¿qué espero yo de usted? ¿Ah? Le suelto una bomba. ¿Quién seguía a Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. Eran los únicos que Dios les confiaba las cosas más íntimas. Escuche, ahí le va la bomba. Pero cuando crucifican a Jesús y muere Jesús, ¿dónde estaban ellos? ¿Ah? ¿Dónde estaba el que sanaba con la sombra? La Biblia dice, y también lo miré el sábado, Adelina, en el libro de las medidas y los pesos. Dice ahí
Pero un hombre, no apóstol, sino discípulo de Jesús, no estaba entre los apóstoles, no estaba entre los grandes, era uno que estaba sentado allá atrás. Diga conmigo, un discípulo llamado José de Arimatea, que dijo: ¿cuánto es? Meta la mano a su bolsa y diga: ¿cuánto es? Para que me den el cuerpo del Señor. ¿Ah? Qué tremendo, ¿ah? ¿Y dónde estaban los que lo amaban? ¿Dónde estaba el pilar de la iglesia? ¿Dónde estaba la roca? Pero vino uno de afuera. Que se metió a la corte y dijo: denme en el cuerpo del Señor. ¿Dónde lo enterraron? Lo enterraron en medio de todos los que, ¿sí o no? No, es que usted no lee la Biblia, hermano, pero hay unos tesoros que diga conmigo, hay discípulos que nos ven de más lejos, y en los momentos más difíciles son los que van a dar la cara. Uy, no lo entendió, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Le sigo. Segunda de Samuel 22-26 dice: con él misericordioso mostrarás misericordioso, y el recto para con el hombre íntegro. El verso 27 dice: limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. En Proverbios 11:17 dice: y su alma hace el bien, y el hombre misericordioso, mas con el cruel se atormentará. Diga conmigo: mas el cruel se atormentará a sí mismo. En Proverbios 11:25, Proverbios 11:25 dice: mas el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Diga conmigo: la alma generosa será prosperada, y el que saciare a él también, dice el Señor, será saciado. Híjole, voy bien rápido. La número 6, Mateo 5:8. ¿Lo tiene? A la cuenta de 3, el verso 8. 1, 2, 3, ¿qué dice? Dígale al que esté a su lado: te voy a profetizar algo. Si tu corazón no está limpio, no me vengas con un cuento chino que viste a Dios. No lo digo yo. La Biblia dice: solo los de limpio corazón pueden ver a Dios. O sea, si en tu corazón hay un poquito de falta de perdón, un poquito de ira, un poquito de que no te soporto, hermano, no se puede. Tienes que tener un corazón limpio. Y no solamente el corazón, sino también, ay, pero somos re buenos para hacerle así, ¿verdad? Parece que le estamos sacando filo a la internet.
Usted saca su touchscreen y empieza, le está sacando filo, hermano. Diga conmigo, solo los de limpio corazón pueden ver a Dios. Este tipo de personas enfrentan las cosas. ¿Ha visto? Déjele, quiero recordarle así. Pues, ¿ha usted en algún momento de su vida tratado con personas tan inocentes que todo lo que usted les dice se la creen? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es más, yo me ha tocado ver ocasiones que hay personas que ven a esa persona tan inocente que son tan aprovechados con esa persona. Se aprovechan de la inocencia de esas personas. Y no debe de ser así, hermano. Porque el que está sentado en el trono todo lo ve y todo lo oye. Y él sabe cuando usted está tratando de abusar de una persona, hermano, que no tiene malicia. Hay personas que no tienen malicia. Diga conmigo, hay amistades que no tienen malicia, pero hay amistades que solo se te acercan para pescar algo, ¿sí o no? Y nomás obtienen lo que quieren de ti y se acabó la amistad, ¿sí o no? Y dice el Señor, hermanos, bienaventurado el limpio de corazón. Ese tipo de personas son personas que inocentemente, hermano, no tienen en ellos ningún reproche. ¿Ha visto los niños cuando están chiquitos que no tienen maldad? No tienen maldad. Usted les dice y ellos lo creen y todo, pero cuando ya crecen se dan cuenta que nosotros como padres somos los mentirosos más grandes del mundo, ¿verdad? Hijo, cuando estés grande voy a hacer eso por ti. Y ahora que esté grande el muchacho, usted no tiene tiempo de llevarlo ni de traerlo. ¿Sí, hermano? Yo le decía a alguien ayer, ahora que nuestros hijos están en la universidad, y se lo dije porque lo escuché renegar, le estaba gritando a su hija: ¿qué crees que soy un burro y gano el montón de dinero para ir a llevarte y traerte? Y le dije, no, hermano, hermano, es un privilegio ir y poderlos llevar y traer. Nosotros hemos salido a las 10 de la noche corriendo por el muchacho porque le pasó un accidente. Hemos salido y le digo, es un privilegio, hermano. Y dice aquí, miren, hermanos, diga conmigo, bienaventurados los de limpio corazón. En el Salmo 73:1 dice así, Salmo de Asaf: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Dígame usted, ¿Israel es prosperado? Ahora mire lo que dicen en Mateo 23:25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero lo que está dentro está lleno de robo y de injusticia. A ver, ayúdenme a leer Mateo 23, hermano, 25, porque luego dice usted, ay, el pastor me tiró una ahí. No, léalo. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? 1, 2, 3. Ok, porque mire, escuche, yo recuerdo cuando, no, es más, no voy a decir ni quién, pues yo recuerdo cuando ciertas personas me querían abrazar y me querían dar cobertura. Querían que yo de día y de noche anduviera de manga larga y de corbata, día y noche. ¿Y de qué nos sirve andar de día y de noche con corbata? Que nos miren presentables y todo, y con un corazón negro.
Y a veces cuando uno no tiene la experiencia, hermano, viene la gente y lo aturde a uno. Y un día yo me empecé a poner un traje, me empecé a vestir y a cambiar. Y un día el Señor dijo: son como un sepulcro blanqueado. Se pintan, se adornan, pero por dentro están echados a perder. Y dice que solamente con un corazón limpio, hermano, usted no puede ser otra persona. Usted tiene que ser usted mismo, una persona renovada, pero usted mismo en el Señor, hermano. ¿Está conmigo? En Mateo, en Primera de Crónicas 29, 17, 18 y 19, mire lo que dice. Ya vamos terminando. ¿Lo tiene? Primera de Crónicas 29, 17. ¿Lo tiene o se lo leo? Dice el verso 17: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti. ¿A qué ha dado, hermano? Espontáneamente. Verso 18. Del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Verso 19. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, y para que yo haga todas estas cosas y te edifique, ¿qué, hermano? La casa para cual yo he hecho estos preparativos. ¿Sabe que ayer me dolió algo, hermano? Hace unos años conocí un pastor y me dolió mucho que se les venció el contrato y tenían que, el chino les pidió el lugar, y como ya se les venció el contrato en septiembre del año pasado, ahora, hermano, fue a parar allá hasta Los Ángeles el hermano, en un segundo piso, en un lugar bien chiquito. Y yo le dije al Señor: ¿por qué se vinieron hasta acá? En el edificio que querían rentar les cobraban como, creo que $7,000, $8,000 de depósito. Y la iglesia solamente tenía como 5,000 de depósito. ¿Sabe qué hizo la congregación, hermanos? Dio un paso hacia atrás y lo dejaron solo. Y me dolió porque es un hombre y una mujer que usa a Dios, hermano. Pero yo miraba al hermano, ese lugar pequeñito, hermano. Yo creo que lo que agarra el salón ese y el cuarto de los jóvenes. Miré ahí donde tumbaron la padera y los hermanos vienen ya pintando, dejando bonito, con amor, todo ese lugar, para volver a agarrar un pueblo nuevo. Todas esas cosas duelen, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces el mundo y la congregación piensan que los pastores estamos haciendo dinero con la iglesia. Si usted supiera cuán vituperada y cuán golpeada ha sido mi esposa y mis hijos y yo como pastor en la iglesia, hermanos. Cuántas mentiras, cuánta oposición, cuánta gente se nos ha puesto en contra de la misma congregación, hermano. ¿Y sabe cuál es el más grande beneficio que nos hemos llevado como pastores? Maltrato de todo el pueblo. Le estoy hablando con el corazón en la mano, iglesia. Uno quiere que usted sea bendecido, que usted sea, hermano,
el hombre más bendecido y feliz del mundo, y ya no falta quien se levantó con celo, con enojo, con ira, con contienda. Y para atender todos estos asuntos, yo no soy Dios, hermano. A veces no puedo ni con mi propio carácter. Y yo le digo, hermano, métase a oración, busque más, apaciónese por el Señor. Y a veces la gente me regaña como dicen, ¿qué cree el pastor? Que no tengo yo cosas que hacer. Bueno, hermano, yo te lo estoy hablando por tu bien. Ya me daban ganas de traer el comercial de la tele, es por tu bien. A lo mejor en iglesias grandes, hermano, sí se junta y se recauda tanto dinero porque son pastores de como tercera o cuarta generación, pero nosotros somos una iglesia que vamos abriendo brecha. Gracias a Dios, lo único que debemos son unas guitarras que llegaron y es un pedal que está ahí y las bocinas que trajimos, es lo único que debemos. Todo lo que hay dentro de la iglesia, todo está pagado. No tenemos, hermano, no tenemos un protemplo, pero todo lo que hay de la iglesia es de la iglesia. Tenemos más carpas, más sonido, más mesas, estamos bien equipados, iglesia. Ayer hasta los pies se me hicieron de gelatina. Llegamos y dije, yo no quiero estar enfrente, no quiero que el pastor me levante, no quiero participar. Hasta me fui vestido como civil. Y de repente el predicador ahí, ese hermano que acaba de llegar, que está ahí enfrente. Y todos voltearon, hermano, y se te me quedaban viendo y me dije, Señor, me vine tarde para no pasar desapercibido, y el Señor me levanta, hermano. Y ese hombre, y me temblaron los pies por lo que me dijo. Dice, toma a tu esposa de la mano, y veo la bandera de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y de todos Centroamérica sobre ustedes. Y yo le acabo de decir a algunos 5 o 6 hermanos, Dios va a comenzar a abrir las puertas y vamos a tener que salir. Ya no nos, y fue lo primero que me dijo, y no te tienes que negar otra vez. Yo por tiempo me he negado y no he dejado ir tampoco a mi esposa, hermano. Pero ya no podemos detener lo que Dios va a hacer. ¿Y quién cree que va a ser el predicador de la iglesia? Usted. ¿Quién va a ser los que van a estar al frente de la iglesia? Usted, hermano. Porque nosotros no somos Dios para estar en un minuto allá y en otro segundo acá para llegar a tiempo al servicio. Por eso es que lo estamos discipulando, preparando en las clases, para que cuando algo pase, hermano, usted tenga palabra, tenga de dónde echar mano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso dice el Señor, hermano, que estamos edificando la casa del Señor. ¿Para qué? Para cuando nos toque salir, hay alguien que se quede al frente, hermano, de la congregación. Y no es algo que digamos, ay, vamos a andar de misión. No, no, hermano. Esta siempre va a ser la casa que Dios nos dio para alimentarnos, para crecer, para poder llevar a las naciones el alimento, iglesia. Por eso dice el Señor, hermano, tenemos que tener un corazón recto, saber buscar, apasionarnos y a poner toda nuestra confianza en Dios, porque cuando Dios nos lleve a otro pueblo, a otra nación, hermano, todo lo que buscamos en lo secreto, hermano, va a ser recompensado en lo público. Dice un texto ahí que encontré en el libro ese que le estaba diciendo hace rato. Lo compré porque tiene biografías y hojas completas de los lugares bíblicos y sacan un historial. Y dice que una vez este Billy Graham fue invitado a Seúl a predicar. Y él pensó que iba a entrar en una congregación de unos 1000 y 2000. Cuando él llega, hermanos, dice ahí el escrito ese que cuando llega Billy Graham,
se llevó una gran sorpresa porque fue la primera campaña y no ha habido otra desde ese entonces donde 1,000,000 de gente estuviera reunido escuchando el mensaje de salvación. Pero las horas de oración de ese hombre, hermano, eran tremendas. Y yo digo, Señor, tenemos que llevar al pueblo, es mi responsabilidad. Aunque te caiga mal, te tengo que puchar a la oración, hermano. Dije al Señor, Señor, ¿qué les mando? Estaba orando, terminando mi devocional ayer en la madrugada, y dije, ¿qué les mando? Dice el Señor, mándales un gallo. Y le mando un gallo a todos los varones, y es hora. Porque cualquier cosa puede usar Dios para levantarte, hermano, hermana. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dele una ofrenda de palmas al Señor, ya se puso muy serio. Número 7. Número 7, hermanos, ya estamos terminando. Son 9. El verso 9, mire lo que dice, ¿lo tiene? ¿Qué dice el verso 9? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Solo hay una manera, hermano, de ser hijo de Dios. Si José mira que en la iglesia hay una revuelta, José tiene que detenerlo, y el Señor dice, José, eres un pacificador y por lo tanto eres llamado como, hermano, hijo de Dios. Dígale al que esté a su lado, tienes que convertirte en un pacificador. Dice, ese tipo de personas son los que desean la paz, no promueven peleas, no promueven discusiones, no promueven divisiones, no buscan motivos para quejarse ni para hablar mal de otros. Esos son los pacificadores. Santiago 3:18 dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Romanos 8:16, y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién, hermano? De Dios. Verso 19, Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Y por último, Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es desde lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin certidumbre y sin hipocresía. Mire todo lo que enseña un pacificador, hermano. Si usted aprende, mire, y yo me pasó algo muy bonito hace unos 3 meses. Había una revuela en el aeropuerto y en esa revuela comenzaron a buscar personas que tuvieran autoridad, la gracia para poder hablar en las juntas. En cada reunión, hermano, se juntan por lo menos unas 1,800 a 2,700 personas. Ponen escenario, hermano, como si fuera un concierto para cuando le van a hablar a la multitud. Y entre toda la multitud tuve la bendición que me levantaron a mí y me dijeron, tú eres el que estás más calificado para poderle hablarle a toda esta gente. Y yo digo, Señor, no cabe duda que tú recompensas en lo público. Cuando me subo a hablar en ese micrófono y me ponen un traductor, hermano, yo comencé a hablarle como le hablo a la iglesia. Qué bello es llegar a casa y mirar a todos nuestros hijos y abrazarlos, ¿verdad?
Cuando nosotros salimos de casa, no sabemos si vamos a regresar. Cualquier cosa puede pasar en el camino o en el trabajo. Pero la ley dice, y la regulación de OCHA es asegurarse que los que están moviendo el trabajo, la gente llegue completita a su casa. ¿De qué cree que les hablé yo? Del cuerpo. No es más que el ojo, que la mano, que el pie, que... Y Dios, hermano, fue muy lindo de la manera que Dios me abrió un espacio. No lo busqué, pero en medio de una oscuridad usted no puede tapar un foco, hermano. ¿Está conmigo? Aunque usted tape el foco, va a seguir alumbrando. Y por esa pequeña luz va a haber mucha gente que seguía. Por eso el Señor dice, háblale de las bienaventuranzas al pueblo, porque los voy a bendecir, los voy a preparar, porque esto nuevo está funcionando. En Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, número uno, usted no puede ser profeta en su tierra. Si Jesús no lo fue, usted no es mayor que Jesús y usted no es profeta en su tierra. Número dos, si Jesús fue perseguido, usted y yo vamos a ser perseguidos. Número tres, si Cristo fue vituperado, usted va a ser vituperado, hermano. Y más cuando Dios comience a usarte, que de repente Dios ponga una palabra de bendición en tu boca y de repente comiences y ores por alguien y se sana, hermano. ¿Qué crees que va a suceder? Te van a vituperar, van a decir, ¿qué le dijeron a Jesús? Este saca demonios, ¿por quién? ¿Y qué les dijo Jesús? Hijos, no se confundan. ¿Cuándo han visto que un diablo saque otro diablo? Dios, hermano, Dios dice, tú no eres mayor que yo. No te enredes en ti mismo, que primero va a ser tú, tu casa. Y no, hermano, no, y si Dios no fue profeta en su casa, tú menos vas a ser profeta en tu casa. Por eso el Señor dice, tú háblales a aquellos que yo voy a enviar a los que tengo acá, a que le hablen a los tuyos. El día que llevamos a nuestro hijo al quiropráctico, ¿sabe qué le dijo el quiropráctico? Le dijo, Mateo, ¿le has agradecido a tus padres porque en el lugar que estás es gracias al sacrificio de tu papá y de tu mamá? Que salieron a trabajar en la lluvia, enfermos y todo, para que tú pudieras avanzar. Les has agradecido porque gracias hasta el día de hoy todavía te están sosteniendo. Has sido agradecido. Y yo, ¿sabe qué hice, hermano? Me salí, ¿sabe por qué? Porque yo sabía que Dios le estaba hablando. Y yo miré que el muchacho se comenzó a poner así amarillo, a color, hermano, rojo, y me salí y le siguió diciendo, tienes que aprender a ser agradecido con papá y mamá. Porque la generación en la que estamos, hermanos, es floja. La generación en la que estamos se mueve tanto en la tecnología que tiene una mente tan cansada. Y nosotros como padres le soltamos el teléfono a los niños de chiquitos. Dijo un oculista que está en la Casa Blanca, en la próxima generación va a ser una generación de ciegos. Porque la pantalla de eso, hermano, nos ciega. ¿Está conmigo, iglesia?
Entonces, dice ahí el Señor, acuérdense, hermano, que usted no va a ser profeta en su tierra. Si el Señor no fue profeta en su tierra, usted tampoco. Si el Señor fue perseguido, usted va a ser perseguido. Si el Señor fue vituperado, usted va a ser vituperado. Lucas 6:23 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande y en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y dice en el Mateo 5:11, ayúdenme a leer Mateo 5:11. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo, hermano? O sea, ¿cómo van a hablar de ti? Pero ¿cómo van a hablar mal de ti? Diga conmigo, van a hablar de ti mal. ¿Y cómo van a hablar mal de ti? Mintiendo, dice el versículo al final, ¿verdad? A ver, vamos a leerlo nuevamente para que usted lo entienda. Y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Grítelo. Mintiendo. O sea, cuando alguien allá afuera hable mal de ti, no te sientas mal. Porque la manera que hablan mal de ti es porque están mintiendo. Y toda mentira, hermano, se descubre en su momento. Un día les voy a traer un mensaje. ¿Por qué el hombre miente? ¿Sabe que para muchos de nosotros es más fácil tirar una mentira que una verdad? ¿Sí o no? En vez de decir la verdad, se avienta una mentira. Y hermano, y el Señor dice, ¿por qué el hombre miente, hermano? Número uno, porque tiene miedo ser descubierto. ¿Usted cree que la mujer del flujo de manto no pudo tirar una mentira? Pero sí la trató de soltar, ¿sí o no? Y los apóstoles todavía más. ¿Usted cree que si los apóstoles iban cerquitas de Jesús no sabían quién entre los pies se les había metido para tocar el manto del Señor? ¿Pero por qué mintieron? Para ellos fue más fácil decir, ¿qué no ves que la multitud nos aprieta y tú dices, ¿quién me tocó? Oiga, ¿usted no sabe cuando alguien se le mete entre los pies? Pero ellos fácilmente dijeron, la multitud, Señor, nos aprieta. Y el Señor habló con una voz de mando y dijo, ¿quién me tocó? Dice que la mujer volteó asustada y dijo, pero a veces, hermano, es tan fácil para nosotros mentir. Y dice el Señor que debemos de parar eso. Dice el Señor, dile a mi pueblo que yo estoy más enfocado en sus virtudes que en sus problemas. ¿Qué cree que Dios mira en nosotros en las lamentaciones? La virtud. ¿Por qué? Porque Dios no nos mira del comienzo, Dios nos mira un producto terminado. Él sabe cuando te vas a caer, pero también sabe cuando te vas a levantar. ¿Está conmigo? Él sabe el día que te vas a desanimar, pero también sabe el día que te vas a levantar bien para el Señor. Y dice ahí, mire, hermano, en Isaías 25:8, y póngase sobre sus pies. Y me pasé 10 minutos. Isaías 25:8, ¿lo tiene? Hoy no llega la de la batería, ¿qué pasó? Mire lo que dice Isaías 25:8. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Él destruirá la muerte para siempre.
otras Biblias dice, yo Jehová lo afirmo. Diga, Él destruirá la muerte para siempre. Y el Señor enjugará vuestras lágrimas, y todos los rostros quitará el oprobio, y su pueblo sobre la tierra, porque el Señor lo ha afirmado. En el verso, en Isaías 55:7, vamos por último ahí, hermanos. Y voy a orar por usted bajo la línea del Salmo 37. En Isaías 51, perdón, había dicho 55, pero es 51. ¿Lo tiene? Dice, escúchame, vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis el oprobio del hombre, ni os desoláis a causa de sus ¿qué? ¿Sabe lo que es ultrajar? Tiene muchas definiciones ultrajar. Por decir una definición en Michoacán, ultrajar es cuando alguien te agarra y te... ¿verdad? Pero también hay palabras que nos sacuden. Hay mentiras que nos sacuden. ¿Cuántos han llorado porque le han levantado una mentira? Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Pero el Señor me ha venido diciendo por muchos días, ¿para qué te preocupas si todo sale a la luz? Entonces, debemos, hermanos, de prepararnos porque el Señor nos va a bendecir. Si en algún momento usted y yo anduvimos en el otro lado, le voy a hablar del partido. Si usted anduvo con la oposición, el Señor hoy nos está diciendo, hijo, hija, pongámonos en el lugar correcto, porque los voy a bendecir. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados, hermanos, aquellos que lloran, aquellos que sufren persecución, aquellos que por algún momento se han sentido mal, a usted los llamo bienaventurados, dice el Señor. ¿Está conmigo? Yo creo como que el Señor nos habló fuerte el día de hoy, porque ni amén tiene ganas de decir ya, hermano. Amén sí o amén no. Levante sus manos, hermanos. Si usted quiere pasar al altar, venga. Quiero orar bajo el Salmo 37 por usted. Se lo voy a leer rápidamente, pero con ese salmo voy a ministrar. Y quiero que me ayuden a orar abajo, hermanos. Amén. Yasmin, ayúdame a orar allá abajo. Amén. Dice el Salmo 37:3. Y voy a orar por usted bajo esta línea. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en tierra, y te apacentaré en la verdad. El verso 4 dice, deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él lo hará. El verso 6 dice, y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como al mediodía. Y el verso 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo que te prospere en tu camino por el hombre que hace maldades. Confía en el Señor, hermanos. El Señor me envió a decirte a ti, pero también lo estoy tomando yo, donde dice el Señor, quiero llamarte bienaventurado. Quiero llamarte bienaventurado, bienaventurada. Quiero llamarte hijo, quiero revelarte aquellas cosas que aún no han sido reveladas. Quiero que no estés más en la oposición, quiero que estés en el lado correcto. Si has andado en silla de escarnecedores, hoy el Señor te dice, hijo, te estoy brindando la oportunidad.
sin llamar por nombre. Te estoy dando la oportunidad de que vengas juntamente con el pastor y nos arrepentamos delante de Dios, hermano, y le digamos al Señor: Señor, queremos ser de hoy en adelante bienaventurados, queremos estar en esa lista de las bienaventuranzas, Señor. Levante su mano derecha hacia el cielo y diga conmigo: Señor Jesús, dígalo, dígalo: Señor Jesús, muchas gracias por pagar en la cruz del Calvario por mí. Aunque yo he sido grosero y grosera y no he cumplido con lo que te he prometido, Señor, aún tú sigues siendo fiel, Señor. Hoy, Señor, yo recibo tu bendición, porque yo quiero que tú me llames bienaventurado. Quiero que llegue ese día, Señor, y puedas decir con todo tu corazón: Señor, siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, hoy me arrepiento de todos aquellos momentos, Señor, que me he sentido molesto, por aquellos momentos